¿Alguien se habla con Zaida, no? ¿O es que es de otro curso o por qué nadie la conoce? Sí, profe, ¿qué necesita? Cualquier cosa yo le Ah, informo. bueno, dile a Zaida que es que yo tengo acá en mis anotaciones que ella no vino a la clase donde yo expliqué el trabajo y creo que fue por eso que tuvo problemas en su trabajo. Entonces, para que porfa le digas que antes del jueves me lo envíe con las precisiones que ya estoy haciendo acá, o sea, corrija lo que hizo y me lo envíe a mí, a mi WhatsApp de manera personal, o sea, no lo vuelva a subir a la plataforma y para que hablemos el día jueves sobre el trabajo que ella hizo. ¿Listo? Bueno, profe, sí, señora. Juan Camilo Pavón Helves. Buenos días, profe. Ah, perdón, Julián. Buenos días, sí, creo que no te sirve el micrófono. Julián, tú igual a Juan hacen un trabajo en el que pues mencionan que no están de acuerdo con, con el tema de que el feminicidio sea un tipo penal autónomo y pues haces, por ejemplo, un cuestionario de igualdad, de equidad o privilegios. La verdad, yo tampoco estoy de acuerdo con lo que ustedes pusieron ahí, pero lo narran muy bien, es un buen trabajo, no es una estupidez que estén diciendo no estoy de acuerdo porque no, están de acuerdo porque tienen argumentos claros en los cuales no deben estar de acuerdo. Y respeto mucho eso. Por eso tú tienes 5, igual que Juan David tiene 5, sino que sí me gustaría de pronto hacer algunas precisiones, ¿sí? Dentro de esas precisiones las siguientes. Juan David menciona lo siguiente: todos son iguales ante la ley y tienen sin distinción derecho a igualdad de protección. Todos tienen derecho a igualdad de protección contra toda discriminación que infrinja esta declaración y hace una buena mención. Pero recuerden que efectivamente la igualdad solo la podemos predicar entre iguales. Y con el contexto social que se ha tenido de violencia en contra de la mujer, con lo que ya hemos visto que ha sucedido, sí debemos entender que va a haber una protección especial en contra de un género. Yo no digo que no hayan hombres maltratados, lo que digo es que la violencia se ha ejercido en mayor medida en contra de una población en específica, por eso hay que protegerla, ¿sí? Solo sería esa como la acotación, pero igual tú, Julián, y Juan David tienen 5, identifican muy bien los bienes jurídicos y me parece que es un muy buen trabajo. Que no lo compartas es otra cosa, porque eso es muy diferente. Académicamente yo no tengo por qué ir a reprimir a un estudiante que piensa diferente. Es más, debo apoyarlo siempre y cuando los argumentos sean de la calidad que ustedes los expusieron. ¿Listo? Sí, esa ley como agravante. Laura Natalia Durán León. Voy a contestarle a la compañera Zaida que me está escribiendo acá. Laura Natalia Durán León no está. Bueno, a Laura, porfa, le dice que sacó 4 o 5, que si quiere me escriba para profundizar sobre algunos aspectos del trabajo de ella. Víctor Hugo Monroy León, Profe, buenos días, presente. ¿cómo estás, Víctor? ¿Bien? Sí, profe, bien, buenos días. Buenos días. Víctor, usted tiene 5, me habló de cosas muy importantes dentro de ese contexto que quiero anotarlas para los compañeros, los demás que estén y puedan mejorar su trabajo. Me hablaste de la cultura y sociedad basada en el patriarcado, lo que es el machismo.
Segundo, naturalización de la violencia contra la mujer, impunidad, encubrimiento, justificación de violencia, eso también pasó. Concepto de la mujer es como propiedad objeto de placer del hombre, también. Cultura del honor patriarcal, demostración de virilidad como poder, violencia doméstica, crimen organizado, señales de abuso en el cuerpo de la víctima, acto único recurrente, antecedentes de acoso o maltrato físico, privación de la libertad de comunicaciones, sí. Todos esos bienes jurídicos se ven afectados con el feminicidio porque recuerden que algo que muy poco hablaron, pero la libertad de locomoción es lo primero que dentro de esas relaciones o dentro de esos temas de poder que ejerce el hombre sobre la mujer empieza a ser, no te puedes hablar con tu familia, no puedes salir a tal hora, tienes que salir conmigo. Eso es una forma de privar de la libertad a las mujeres. Entonces me gustó mucho tu trabajo y no tienes que escribirme, ¿listo? Listo, profe, gracias. Jailén Esteban. Jimena Arenas Orellana. Profesor presente. Jimena, espérame, ya te anoto. Jimena, tú tienes 4-6, buena intro, me gusta, bien delimitados los bienes, pero cuando mencionas eso, lo haces en tu trabajo sin tomar en cuenta que tú tienes esa condición de mujer. Me hubiera gustado que de pronto hablaras de esos bienes. O sea, ustedes más como mujeres pueden llegar a identificar cuáles son los bienes jurídicos que protege el feminicidio, porque ustedes son las que son acosadas en la calle, ustedes son las que son victimizadas y ustedes son las personas que representan víctimas dentro de este eh, tipo penal. Entonces tienes 4-6, tú decides si me escribes o no, ¿listo? Tatiana Paola Ortiz Román, Presente. ¿cómo estás? Bien, sí, señor, gracias. Mira, tienes 4-5, una excelente intro, me gustó muchísimo tu título, El silencio de las inocentes, si era ese, ¿verdad? Sí, sí, señor. Lo único por lo que, o sea, no tienes 5 es porque me hubiera gustado más que hablaras de los bienes jurídicos, ¿sí? Pero la verdad tienes una excelente intro, haces un contexto muy bueno, lo explicas muy bien, el título genial, pero la verdad en lo que tú me hiciste fue lo siguiente, es como si hubieras estado acá intro, acá muy fuerte, título acá y un momento haces esto, ¿sí? Tú te preguntarás, bueno, ¿y por qué otros que no han hecho todo eso sí sacaron 5? Porque creo que puedes dar más y mi facultad es exigirle de pronto a determinadas personas que den hasta dónde pueden llegar. Entonces, Tatiana Paola Ortiz, te queda eso, tú verás si quieres subir o no. Y el problema está en que por favor detalles o hables un poco más en concreto de los bienes jurídicos y qué es lo que se busca proteger con esos bienes. ¿Listo? Bueno, listo, sí, señor, gracias. Dayana Díaz Lamos. Buenos días, profe, ¿cómo está? Hola Dayana, ¿cómo estás? Dayana, tú tienes el mismo problema de los otros porque no hablas bien de los bienes jurídicos, de cuáles son los mismos y cómo pues llegamos a establecer los que son estos dependiendo del contexto. Entonces tienes lo mismo, ¿listo? Listo, profe. Entonces te espero, si algo me escribes el jueves y cuadramos. Esa es la retroalimentación de ahorita, ¿está bien? ¿Alguien tiene alguna pregunta, alguna duda? Profe, es hablarle, escribirle a usted el jueves en la mañana o en la tarde, según la hora. ¿Es para retomar o volver a hacer el ensayo? No, Ok, no, 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 no. Hablamos un rato
y yo le pregunto, por ejemplo, Oscar, ¿cuáles cree usted o cuáles considera que son los bienes jurídicos afectados en el feminicidio? Oscar llega y me dice, la igualdad en el trabajo, ese es uno, ¿sí? Podría llegar a estar. Porque el feminicidio no es solo arrebatarle la vida a una mujer, o sea, es una agresión en contra de todas las mujeres y tiene muchos contextos o muchos ámbitos de violencia. Si yo dentro de una oficina empiezo a menospreciar, hago actos de presión, recuerden que dentro de las causales para establecer el feminicidio hay esa jerarquía de poder que, por ejemplo, tiene dentro de lo laboral. Entonces, ese sería uno de los bienes jurídicos que protege, que no empiece a haber esa discriminación. También recuerden que en el ámbito familiar, en el ámbito escolar, si yo ahorita empezara de pronto con alguna de mis alumnas a eso y luego eso terminara matándolas, eso sería feminicidio, porque son los contextos en los que se desarrolla. Y es ahí donde podemos identificar los bienes jurídicos. ¿Listo, Oscar? Listo, sí, señor. Por ejemplo, el bien jurídico de la libertad. O sea, para mí es muy importante. Y seamos sinceros, muchas de las relaciones, ¿qué es lo que hacen? Tú no puedes salir, usted no puede salir a fiestas, usted no puede hacer esto, usted no puede hacer lo otro, usted no se puede hablar con determinadas personas y al final las termina matando. Ese bien jurídico, pues si hay un bien jurídico entre ese feminicidio era que ya se le estaba coartando con anterioridad la libertad de esa persona. ¿Listo? Muchachos, preguntas sobre el trabajo de mañana. ¿Alguien tiene alguna pregunta sobre el trabajo de mañana? Dime, Julián. Bueno, el trabajo de mañana yo les di unos bienes jurídicos. Los bienes jurídicos son los que se establecen dentro de el tipo o los tipos penales que ya le di. Perdón, les di unos tipos penales, que era el homicidio, las lesiones, el aborto, no me acuerdo de los otros. Dentro de eso le tienen que sacar los elementos de los tipos penales. Sujetos, ¿cuál es el sujeto activo? ¿Cuál es el sujeto pasivo? ¿Cuáles son los sujetos? Una cosa real, una persona, un fenomenológico que podría ser una norma, y así hasta llegar a circunstancias. Eso es lo que tienen que hacer. De ahí hay dos partes de ese trabajo para que lo tengamos ahorita en cuenta. El trabajo se va a calificar de dos partes porque ustedes van a ser alumnos y van a ser calificadores. Entonces, para que porfa les digan a sus compañeros lo siguiente. El trabajo, ustedes me lo entregan a mí mañana, ¿sí? El que ustedes suben a la plataforma para yo ver que lo entregaron el tiempo que se dio. Ese trabajo, luego de eso, se van a hacer en grupos de a dos y se lo envían a su compañero. Si, como esté, no importa que esté mal o bien, y su compañero los va a calificar. Esa es la segunda parte del trabajo. Entonces, mañana ustedes me entregan el trabajo y por ese trabajo que me entregaron van a tener una nota. Y el otro 50% de la nota es calificar ustedes el trabajo de su compañero, así yo me voy a dar cuenta si efectivamente saben de que lo que él está haciendo está bien o le quedó mal. Y no se pongan a decirle corrija o no corrija porque tiene un poco más de nota el poder saber que ustedes tienen la capacidad de corregir a otra persona haciendo ese trabajo que pues en lo que ustedes enviaron. Entonces, recuerden hacerse de grupos de dos y el otro sábado vamos a hablar de eso. Ustedes me reenvían los trabajos ya corregidos de sus compañeros antes del domingo de la otra semana para yo poder revisar lo que hicieron. Entonces, van a subir dos trabajos a la página. Uno el que suben mañana y luego dentro de su mismo módulo suben un segundo trabajo que sería la calificación del de su compañero. ¿Me hago entender? Sí, señor. Sí, señor. Listo, entonces busquen los grupos de a dos y me hacen eso. Entonces primero me entregan su trabajo, luego le piden a un compañero que les pase el de ellos, lo corrigen y lo suben corregido, ustedes dándole calificación al trabajo de su compañero. O sea, ustedes dicen 4, 5, pero si está mal el trabajo y ustedes le ponen 5, pues ustedes son los que van a perder. Si está mal el trabajo y ustedes le ponen 0,
pues ustedes van a tener 5 porque ustedes lo califican bien. ¿Listo? Listo, sí, señor. Bueno, muchachos, otra cosa para que ya iniciemos con la clase que me tomó también mucho tiempo, pero creo que es buena la retroalimentación. Sucede lo siguiente, dentro del programa, a ¿ustedes tienen penal especial 2 o no? ¿Ustedes saben si tienen penal especial 2? No, profesor, no tenemos. Bueno, ¿qué es lo que sucede, muchachos? No se les tienen dentro del programa la posibilidad de enterarse de todos los tipos penales. Y eso a mí me preocupa, ¿sí? Porque entonces, obviamente hay que darle más especificación a los tipos penales informáticos y eso. Pero a mí me gustaría hacer un barrido como lo estamos haciendo, de por lo menos mencionarles un poquito de cada tipo penal para que ustedes tengan el imaginario completo de todos los delitos que hay. Por ejemplo, perfidia. ¿Quién sabía eso? Nadie sabía eso. Pero para que un determinado momento ustedes puedan hablar de ese tipo penal. Entonces, la idea mía es tomarme de pronto una clase, esta que es la que queda, porque ya deberíamos haber terminado la pasada esto, para seguir hablando de otros tipos penales que como tal no estaban en los módulos y dejarlos más o menos tocados o que ustedes tengan de pronto un poco de contexto sobre eso. Entonces, hoy tenemos dos opciones. ¿Sigo tocando tipos penales o una vez me salto como 100 tipos penales hasta llegar a los que debo profundizar? No quiere decir que no los vaya a profundizar, los voy a profundizar y vamos a alcanzar a tocarlo. Solo que quiero restarle un poco de tiempo a eso, a esa profundización, para poder hablar de la totalidad de tipos penales. Entonces, no sé qué opiniones tengo. Profe, yo quisiera que nos explicara estos y no se saltara a los otros. ¿Ok? ¿Alguien más? ¿Alguien tiene una opinión diferente? Laura, Profe, Oscar. ¿me puede repetir, por favor? Es que se me cayó el internet. Sí, sí, señor. ¿Qué es lo que sucede? Yo de acá debería ya haberme saltado a los tipos penales que involucran el patrimonio económico. Pero hay muchos tipos penales, como lo eran los que ya habíamos tocado con anterioridad: perfidia, utilización de medios y métodos de guerra ilícitos, homicidio en persona protegida, que yo como tal en el programa no debería tocarlos. Yo los estoy tocando y muy rápido para que por lo menos en algún momento les digan a ustedes qué es perfidia. Ustedes digan, no, por lo menos tengo claro o puedo llegar a saber qué es eso, ¿sí? Entonces, por eso yo les digo, me salto una vez conforme está en el programa o lo abarcamos todo, que yo sé que puedo hacerlo, pero entonces vamos a tocar un poco de pronto estos tipos penales de manera muy somera. Yo digo que abarcar todos para tener un conocimiento amplio. Sí, claro, si usted nos da esa opción, yo también preferiría el mismo. Listo, perfecto. Bueno, entonces ahora sí iniciemos y vamos a darle entonces con estos tipos penales donde vamos a tocarlos de manera somera, pero vamos a tocarlos. Actos de terrorismo. ¿Se acuerdas que tuvimos un debate en la anterior clase sobre la perfidia? Bueno, que el debate, pues los debates no buscan tener un ganador o un perdedor, sino exponer argumentos y argumentos que sean buenos. Actos de terrorismo. Dice lo siguiente: el que con ocasión o desarrollo del conflicto armado realice o ordene llevar a cabo actos indiscriminados, excesivos o que haga objeto a la población civil de ataques, represalias, actos, amenazas de violencia, cuya finalidad sea aterrorizarla, incluirá en prisión de tanto a tanto. Primera pregunta para la clase: ¿ustedes creen que las fuerzas militares pueden sentir terror? O sea, ¿yo puedo cometer un acto de terrorismo en contra de las fuerzas militares? Sí. Claro, claro Ok. que sí. Y si, por ejemplo, lo llevamos al tema de lo que habla la ministra Cabal, recordar lo que ha dicho, cuando dice que el ejército es una fuerza letal que entra a matar, Senadora, profe, perdón, senadora, senadora, ministra. sí, que es una fuerza letal que entra a matar, ¿ella podría llegar a establecer eso? O sea, ¿podremos llegar a establecerlo?
Pues, profe, en cierta parte es una fuerza letal, está como entrenada para para combatir, matar. para matar, sí. No en todo, porque es que resulta que las fuerzas militares no solo están entrenadas para matar, tienen tienen muchas, por decirlo así, muchas dependencias, muchas sesiones. No solo para matar, también tiene la parte de labor humanitaria, tiene la parte de minado humanitario, de acción integral, de logística, en sí no toda. Eso sería, para mí, sería un error decir de que toda está entrenada para matar. No, sí tiene la parte que es para luchar contra el terrorismo, lo que es la parte de sí, el vandalismo, la guerrilla, por decirlo así, Y que es ahora como, por lo general, son centrémonos en los que eso. son paramilitares y las guerrillas. Centrémonos en paramilitares y guerrilla. Toda vez que obviamente hay otras funciones, pero centrémonos específicamente en la de ataque. Si a ellos los entrenan para sostener combates de esa naturaleza, ¿podría llegar a tipificarte los actos de terrorismo cuando se está entrenando para eso? O sea, yo pongo el ejemplo. Si yo manejo un auto y me entrenan para correr en un auto a 200 o a 300 kilómetros, yo puedo llegar a decir que entonces siento miedo de estar montando en ese auto, porque ese es un debate que se ha dado y yo no lo planteo de si hay terror o no hay terror. Simplemente lo dejo porque hay personas que llegan y dicen, no, es que el ejército no puede sentir terror porque no pueden decirte, vamos a tener terror en un combate cuando se entrenan para el combate. Claro, que dentro del combate hay homicidios, que dentro del combate hay una cantidad de delitos que le pueden dar, sí, pero terrorismo, que es principalmente aterrorizar y dentro de este tipo, como lo dice acá, objeto a la población civil de ataques, pues no podrían llegar ellos a estar inmersos dentro del tipo penal de actos de terrorismo, que esa es la postura que hay. Pues sí, porque para eso es que ellos tienen como un fuero, ¿cierto? El que llaman fuero militar. Pues porque Sí, ellos pueden, por decirlo así, en dado caso de un enfrentamiento con los bandidos, ellos pueden pues procurar entre más salvaguardar la vida del enemigo, lo que sea, pero dado el caso en que hay un ataque, pues ellos tienen el derecho y el deber de responder también y abrir fuego contra ellos. sí, totalmente de Ya acuerdo. eso Es sí, la más, cosa es Profe, cuando ya se ensañan contra uno de ellos, que ya se podría categorizar como la sevicia, ¿no? claro. Señor, profe, ¿quién iba a hacer un comentario? profe, Señor, yo creo que en este sentido de terrorismo, de hacer sentir terror a los militares, se basa más en los métodos, ya que pues sí, estamos en una guerra, en un conflicto armado interno, y los métodos de guerra están estipulados pues ya internacionalmente. Pero pero el eso es terror otro viene tipo penal. cuando ellos, por ejemplo, la guerrilla no aplica esos métodos. Entonces, la forma como ellos emboscan, hacen las emboscadas, en la forma como hacen sus minas, como hacen sus cilindros, que les meten muchas herramientas y muchas sustancias, las cuales el único objetivo es producir el mayor daño posible y el sufrimiento a esa persona a la cual le caigan las esquirlas o le caiga el explosivo. Entonces, ese es el sentido de que los soldados puedan sentir terror, de que a ellos también les afecta el terrorismo, es la forma en la que estas guerrillas, estos grupos armados actúan. Claro, pero mira que, por ejemplo, lo que tú mencionas se llaman actos de guerra ilícitos y eso es un tipo penal diferente al terrorismo. Y si ustedes ven en el artículo, no lo digo yo, yo no estoy diciendo, no me quiero meter en ese debate, pero dice acá, o haga objeto a la población civil de ataques. Por lo tanto, los combatientes en un primer momento y en esos análisis que se dan no pueden llegar a sentir terror. Porque el mismo artículo acá, lo que está protegiendo esos actos de terrorismo son a los no combatientes, o sea, civiles. Yo tengo un proceso penal donde la guerrilla le puso la bomba al ejército y ahí imputaron homicidio y actos de guerra ilícitos. Nunca metieron terrorismo. Bueno, actos de barbarie. Y es lo siguiente. Quien realice actos de no dar cuartel, atacar personas fuera de combate, de abandonar heridos o enfermos, o realice actos dirigidos a no dejar sobrevivientes
o a rematar a los heridos y enfermos, otro tipo de actos de barbarie prohibidos en tratados internacionales ratificados por Colombia, incurrirá en esta pena. Si existen 8 prisioneros y los matan, ¿son actos de barbarie? Pregunta para la clase. Si tengo 8 prisioneros y los mato, ¿cometí acto de barbarie? Sí, porque los estoy matando, ¿no? Y no cometo homicidio en tracto sucesivo con 7 homicidios más, homogéneo. Sí, Sí que cometo los dos, cometo uno. pues ahí serían los dos. El problema es cuál de los dos le van a aplicar. No, pues si son los dos, y si tú me dices va a aplicar uno de los dos, pues había violación de no bis in idem. ¿Quién cree que hay violación de Por no eso. bis in idem? Si le van a aplicar los dos, sí, no los pueden culpar los dos veces por el mismo delito. Bueno, eso es muy importante analizarlo porque el derecho tiene que ser lógico. Daniela, ¿tú qué piensas? Es que aquí está hablando de barbarie, ¿no? O sea, eso ya es excesivo. Entonces, no es solamente el homicidio de una persona, sino el barbarie que se da entre matar a 8 personas. Eso ya es como una violencia excesiva. Sí. Yo no sé el chat por qué no me está abriendo. Porque está compartiendo pantalla. Debe ser por eso, sí. Si quieren, alguien me va leyendo lo que hay en el chat. Bueno, les explico lo siguiente. Uno podría pensar en un primer momento que acá hay violación de no bis in idem, ¿sí? El problema radica en que el acto de barbarie se aísla un poco porque ya nos está hablando de contextos diferentes. Entonces, yo estoy asesinando y a la vez cometiendo actos de barbarie, porque ellos tienen una condición especial y es que yo los tengo en mi poder. El homicidio no exige que usted tenga, como dice acá, regálame un momento, a una persona herida, enferma, o lo tenga en ese momento capturado, como dice acá, prisionero, porque eso lo ratifican los tratados internacionales. Si usted ya lo tiene fuera de combate, es no combatiente, pues no lo mate. Entonces, ahí se comete el acto de barbarie porque está fuera de combate y lo mato, y aparte de eso, el homicidio. Y no hay violación de no bis in idem, porque sí se agrega un elemento especial, y es que la persona no estaba en combate. Entonces, tenemos el homicidio que es asesinar a una persona, pero aparte de eso, también nos llegamos a la barbarie porque se agrega el elemento de que esta persona ya no estaba en combate, estaba herido, estaba enfermo y se le asesinó. Entonces, pueden estar los dos. Muchachos, acá era lo que les decía, ahí dice leer del artículo 135 al 154, son los tipos penales que ya habíamos visto, pero ahí dicen en persona protegida. Entonces, lesiones personales en persona protegida. Determinamos cuál es la persona protegida, pero es el mismo tipo de lesiones personales que ya vimos. Homicidio en persona protegida, pues es matar a una persona protegida. Y ya identificamos cuáles eran esas personas protegidas. Desaparición forzada. En un primer momento, este artículo mencionaba que el particular que, perteneciendo a un grupo armado al margen de la ley, someta a otra persona, y quitaron ese apartado, perteneciendo a un grupo armado al margen de la ley. ¿Por qué lo quitaron? ¿Quién me puede decir por qué creen que dentro de ese tipo penal quitaron ese apartado que dice perteneciendo a un grupo armado al margen de la ley? Porque digamos que eso es como... Hable, compañera. No, hable usted, le cedo la palabra ahora. Primero las damas. Dale, Oscar, y Pues luego porque, dale. pues porque no solo los grupos armados secuestran a las personas. Sí, Oscar, ¿qué piensa? Iba a decir lo mismo, que no necesariamente tiene que ser un grupo armado el que vaya a cometer un tipo de secuestro. O sea, cualquier persona lo puede hacer. Hasta uno mismo se puede autoinfringir un autosecuestro. Sí, eso es verdad. Pero regala un momento. Ya les comparto de nuevo. Es que vi ahí un error en la diapositiva y ya lo está corrigiendo.
Ahí están viendo de nuevo la pantalla, ¿cierto? Sí, Sí, señor. señor. Bueno, entonces, ¿es que acaso el ejército no puede cometer desaparición forzada como los casos de falsos positivos que se dieron en Colombia? La policía no lo hace, los paramilitares no lo hacen, las multinacionales no lo hacen, los directivos de empresas y en fin, cualquier persona no puede desaparecer a alguien. O sea, ahorita el caso de la chilena, que llegó y cogió a esta mujer chilena, la llevó allá y la desapareció, entonces él no podía cometer desaparición forzada porque no pertenecía a un grupo armado al margen de la ley. Entonces, era ridículo entender ese artículo que solo quien perteneciera a un grupo armado al margen de la ley, porque en este país del Sagrado Corazón todo el mundo puede cometerlo todo. O sea, no vivimos en una utopía donde uno llegue y diga que obviamente las fuerzas militares tienen un cosa a favor, la policía tiene un cosa a favor, pero es que acá los matan. Y lo que se ha visto ahorita últimamente es que los matan. Y es que los civiles no matan, también matan. Y es que las multinacionales matan, también matan. Y la guerrilla mata, también mata. O sea, acá todo el mundo mata. Acá lo único que uno puede llegar a rescatar es la población civil, porque son a los que siempre matan. Entonces, a través de ese contexto, se tuvo que entender que nosotros como población civil podríamos sufrir de cualquiera de estos atentados por cualquier agente que estuviera inmerso en el mismo. Ahora, lo importante de entender de la desaparición forzada es que usted no quiere dejar rastro de esa persona. Y por eso no solo son los grupos armados al margen de la ley los que no quieren dejar pues que esta persona reaparezca o sea encontrada. Acá es importante porque se tiene una serie de agravantes. Dentro de esos agravantes, escojo pues de pronto los más importantes para que hagamos un análisis. Primero, cuando por causa o con ocasión de la desaparición forzada le sobrevenga a la víctima la muerte o sufra lesiones físicas o psíquicas. ¿Puede tipificarse este agravante y el homicidio? Reformulo pregunta, ¿hay violación de no bis in idem si meto desaparición forzada agravado por el numeral 8 y le meto homicidio a la persona? Yo ¿Alguien, digo que alguien? sí. O sea, sí le puedo meter los dos. No, profe, no nos lleva incluido ahí que la víctima muerte sufra lesiones físicas o psíquicas. Sí, pero es que está diciendo que la víctima sufra lesiones físicas o psíquicas. Pero Le está incluida sobrevenga la Se la puede- muerte o sufra lesiones físicas o psíquicas. pero ya igual incluye la siempre va a muerte. existir el daño. ¿Tú qué opinas, Daniela, que tú ibas a hablar? Sí, profe, lo mismo, o sea, yo creería que se le aplican las dos, ¿no? Pues acá tenemos una cosa un poco diferente y viene en el siguiente problema. Yo como abogado, porque hay tesis que no hay resuelta y esto puede ser una tesis no resuelta, la fiscalía siempre va a imputar los dos. Pero para mí en este caso específico hay una violación del no bis in idem. A diferencia de los actos de barbarie, pues acá estamos ya hablando de casi que tres tipos penales que chocan, no barbarie, homicidio como lo vimos ahorita, sino venga, ya tenemos acá la desaparición forzada, ¿sí? Que forzada pues de por sí me puede involucrar algún tipo de violencia porque nadie se deja llevar porque sí. Y aparte de eso, pues de la desaparición forzada le sobrevenga a la víctima la muerte. Y si vemos en el caso de la chilena, pues la desaparición forzada no la grabaron por este literal y sí le metieron el homicidio, porque es más gravoso el homicidio que dejarla grabar por este tipo penal. Entonces la fiscalía elige, ¿qué le meto? ¿El homicidio agravado o le meto de pronto esta causal y le agravo la desaparición forzada? Y ahí pues ella elige qué tiene o qué no tiene. Pero acá, a diferencia de los actos de barbarie, que no estamos en ese contexto de combate, que no se tiene fuera de combate a la persona y se asesina, que le agrega un ingrediente, pues acá está secuestrada y la matan, pero no hay un ingrediente que yo diga, bueno, es diferente, está fuera de combate, está herido, está enfermo, no, ya era producto del primer tipo penal que es la desaparición forzada, ¿sí? Entonces ya tendríamos desaparición forzada. ¿Preguntas sobre eso? ¿Estamos claros ahí? Sí. Listo. Ahora,
cuando se cometa cualquier acción sobre el cadáver de la víctima para evitar su identificación posterior o para causar daños a un tercero. Este numeral 9, si se comete una acción sobre el cadáver de la víctima para causarle daño a un tercero, digamos, se mata a un hijo para causarle daño a sus padres, ¿quién es el sujeto pasivo de ese numeral 9, de ese agravante? El niño, el hijo. Los papás. El cadáver. ¿Quién dijo los papás? Porque ya hay una afectación en el cuerpo. Carolina afectación. Márquez. ¿Y por qué los papás? ¿Por qué los papás? Yo Porque creo, profe, que porque pues, las son acciones, cadáveres. porque son los, mejor dicho, ¿cómo le explico? También son afectados en cuanto a lo que le hagan al niño, o sea, independientemente de que no se lo estén generando a ellos como tal directamente, a ellos los va a afectar de alguna u otra forma el hecho de que le realicen algún tipo de manipulación para no poder reconocer el cadáver o algo así. Ok. Jimena, ¿tú qué piensas? Bueno, los papás porque hay una afectación en el niño, entonces sería como el cuerpo, la vida del niño, el bien jurídico afectado, entonces serían los papás. Ok. Daniela. Pues, profe, el sujeto pasivo es que allá están hablando del cadáver, ¿no? Entonces, como tal, sí serían los papás. ¿Y por qué? ¿Por qué los papás? Por lo que explicó mi compañera, o sea, ellos son o sea, los que llevan el dolor y los que sufren realmente por esos actos que se cometen. Julián nos dice artículo 25 de la Constitución Política. Les voy a explicar qué es lo que pasa acá y acá lo podrían sacar mucho más fácil leyéndolo el artículo. O, dice al final, para causar daño a terceros. Ese mismo pedazo o para causar daño a terceros les está diciendo a quién es el que le está causando el daño. Y si el daño es a un tercero, pues es el tercero quien sufre eso y es el tercero quien es sujeto pasivo. ¿Sí? Y el mismo artículo lo trae muy fácil, mire, o para causar daño a terceros. Y recordemos que donde recae ese daño, que luego hablaremos si hay perjuicio o no, pero donde recae el daño es donde tenemos al sujeto pasivo. ¿Preguntas sobre eso? ¿Sí les queda claro? No, profe. Sí, señor. Bueno, ahora, circunstancias de agravación punitiva, no vamos a entrar a mirarlas. Y llegamos al artículo de secuestro simple, que es diferente de la desaparición forzada. Y es así, el que con propósitos distintos a los previstos en el artículo siguiente, arrebate, sustraiga, retenga, oculte a una persona, incurrirá en prisión de tanto a tanto. ¿Cuál es la diferencia entre el secuestro simple y la desaparición forzada? ¿Quién me puede decir qué diferencia el secuestro simple de la desaparición forzada? Que la desaparición forzada es cuando se los secuestran grupos al margen de la ley para pedir extorsión, y el secuestro simple es cuando los secuestran civiles por lo mismo o porque quieren algo de la familia. Pero entonces, la Pues, desaparición forzada, ¿quiénes son? Perdón, en la desaparición se busca es desaparecer la persona. En cambio, en el secuestro la persona sigue con vida y en algunas situaciones pues no le hacen ningún daño. La desaparición es que esa persona pues no vuelva a aparecer. Sí, o sea, el tema no va en el agente que lo comete porque cualquiera podría llegar a cometerlo, ¿sí? El problema va en lo que dice Jainer. El problema va en que en uno, la persona no se quiere que vuelva a la sociedad o vuelva a desaparecer, ¿sí? O sea, esa persona no quieren que vuelva a estar en ningún escenario
que tenga que ver a la sociedad y por eso lo que busca, desaparecerlo por completo. El secuestro es privar de la libertad a una persona, que es completamente diferente. Secuestro extorsivo. El que arrebate, sustraiga, retenga, oculte a una persona con el propósito de exigir para su libertad. Ven, acá no lo menciona, para su libertad, porque lo que afecte es la libertad, un provecho, cualquier utilidad, o para que haga o omita algo, o con fines publicitarios de carácter político. Pregunta. Al final dice, igual pena aplicará cuando la conducta se realice temporalmente en un medio de transporte con el propósito de obtener provecho económico bajo amenaza. O sea, quien se sube a un bus y retiene el bus por 2 horas mientras roba a los pasajeros, ¿está cometiendo secuestro extorsivo? Se la respondo, sí. Pregunta, ¿cuál sería el elemento que desencadenaría el hurto o que nos llevaría a un secuestro extorsivo? ¿Qué tendríamos que analizar si una persona sube a un bus y roba a las personas, donde podamos llegar a decir, no, esto es un hurto o esto es un secuestro? Hurto sería solamente que lo robara y, pues, digamos, en la calle, pero ya dentro de un bus sería el que queda como encorralado a las personas y ya sería como secuestro. No, pero yo me subo a un bus y le digo a todos, denme sus pertenencias y me las entregan y me bajo. Ahí no estoy cometiendo secuestro extorsivo. Profe, ahí entra el factor de tiempo. Exacto, Jainer. El tiempo que se tiene retenido el automotor para ejecutar el robo. Porque el tiempo es lo que nos limita la privación del ejercicio de la libertad de las personas. ¿Claro hasta ahí? ¿Cuánto sería el tiempo, profesor? A ver, en estos casos subjetivos no hay un tiempo como tal en específico. Lo que se maneja doctrinalmente es decir lo siguiente, bueno, la persona se sube, dice entréguenme sus cosas, le entregan las cosas mientras hace eso que sería el momento del hurto y se baja, eso lo podemos llegar a entender como hurto. La cosa es que si él coge el bus y le dice al señor del bus, no, lléveme a tal lado, una zona más oculta, y empieza a desviarse o el recorrido del bus cambia, ¿sí? Pues se está afectando la libertad. ¿Por qué? Porque recordemos que el bus ya tiene un recorrido preestablecido. Y si el robo se da mientras ese recorrido, pues las personas no están perdiendo libertad porque nadie se iba a bajar del bus. Dentro de una lógica, podría ser un argumento de defensa, nadie iba a bajar. Pero si el bus cambia la ruta y esta persona se los lleva a otro lado, que ellos ya no habían decidido entre ese negocio de transporte, porque hay que entender lo siguiente, yo vivo en Bucaramanga, me monto en un bus de pie de cuesta, hay un negocio de transporte donde mi libertad en ese momento, pues ya decidí que yo iba a ir a pie de cuesta. Si el bus sigue esa trayectoria, pues en última uno llegaría a decir, ¿dónde está la violación a la libertad si yo igual iba para pie de cuesta? ¿Sí? Entonces, ahí podría estar el debate y eso se zanja con los argumentos que ahorita en este momento le doy. Por ejemplo, uno de los principales argumentos del cambio de la ruta del bus. Si el ladrón hace que la ruta del bus cambie de ruta, los está secuestrando porque ninguno iba para ese lado. Profe, Señora. pero si fuera para calificarlo como secuestro extorsivo, ¿no tendría que tener algún interés por tener a la gente en el bus? Ah, claro, pues en los dos casos lleva a que al final los quiera robar. Lo que pasa es lo que le digo, el intencionado que sube con un arma le dice entréguenme todo y se baja, y el que se sube con un arma y apunta al chofer y le dice desvíese, métase a tal lado, vayas hasta allá y los lleva a un lugar lejano para robarlos. Sí, serían esos dos eventos. ¿Sí, Andrea? Andrea. Pues es que usted dice que para que fuera secuestro tendría que tenerlos a ellos, pero otro factor, digamos, para diferenciar de que sea nada más secuestro y de que sea secuestro extorsivo, él tendría que estarle pidiendo algo a alguien por la gente que tiene en el bus. A eso más o menos me refiero. Ah, ok, sí, ya estamos hablando de los 3 tipos penales, sí, claro, totalmente de acuerdo. Entonces, exigir por su libertad un provecho o cualquier utilidad. Pero recuerda esto que, por ejemplo, nos dice el artículo para que lo miremos ahí, ¿sí? El que arrebate, sustraiga, retenga, oculte una persona con el propósito de exigir por su libertad un provecho o cualquier utilidad. Los paseos millonarios, cuando tú te montabas un taxi, te llevaban a sacar las tarjetas, no era un tercero el que pagaba, eras tú mismo el que te robaban en ese momento y te hacían pagar.
Y ahí empezaron a tipificar los secuestros extorsivos, porque el tipo penal como tal no exige que un tercero pague. Entonces no es que secuestramos el bus y llamamos a los familiares de ellos a robar la plata. No, les estamos exigiendo a ellos entreguen sus cosas y se pueden ir del bus. Entonces, esa es lo que está pidiendo, remuneración en ese momento para que se bajen. Porque el tipo, si lo leemos muy claramente, como te digo, no exige que sea un tercero al que se le pida la extorsión. ¿Sí queda claro, Andrea? Sí, señor, gracias. Entonces, cuidado con eso porque sí, y yo también tengo en el imaginario lo mismo. Y cuando tú me lo dices, me pusiste a pensar porque dije, oiga, sí, no está llamando a nadie a pedirle plata. Pero es que el tipo penal no nos exige que se llama terceros. Tú puedes extorsionar a esa misma persona y que nadie se entere. Es más, tú puedes llegar a secuestrar a una persona, por ejemplo, secuestro extorsivo de las caletas que se tenían antes. Tú lo secuestras y lo tienes ahí hasta que él te diga dónde está la caleta y tú nunca vas a llamar a un tercero. Es hasta que él te diga dónde está la plata. Tenemos unas circunstancias de agravación. Entonces, primero, si la privación de la libertad del secuestrado se prolonga por más de 15 días, se agrava. Entonces, si dura secuestrado más de 15 días, es peor. Cuando por causa de la ocasión del secuestro le sobrevenga a la víctima la muerte o lesiones personales. ¿Qué sería mejor? ¿Interponer por esa muerte el tipo penal de homicidio o concursarlo? Perdón, poner el agravante o concursarlo con homicidio. Este tipo penal. El agravante con homicidio. No, el agravante y el homicidio no pueden ir. ¿No es que estábamos en lo mismo de la vez pasada? Había violación de homicidio. Puede elegir uno de los dos. Yo acá, El homicidio. claro, y acá les explico algo. Depende del fiscal, porque yo no estoy de acuerdo que la gente pase 80, 70 años presa, o bueno, 60, que es acá el máximo. Pero entonces, si el fiscal es mala clase, le mete este agravante porque el homicidio agravado, recuerden que parte de 400. Y en cambio este parte de 448. Entonces es más gravoso meterle el agravante acá que ponerse a meterle homicidio. ¿Sí? Entonces acá podría ser eso. Pero si usted es buena gente, entonces pues le mete mejor el homicidio y le quita acá el agravante y la pena va a ser mucho más, va a disminuirse. Eso puede fugarse dentro de los roles. Ahora, el secuestro, y acá sí hago una anotación que no es del profesor, pero fue el contexto en el que se creó, y es que el secuestro no da beneficios. Y eso era porque en la era que empezaron a sacarse los secuestros, secuestraban era ricos. Entonces el problema era que los ricos no se podían afectar. Pero entonces yo llego y me pongo a mirar dentro de esa lógica y vemos acá cómo el contexto de los bienes jurídicos y qué se protege. Obviamente había muchos más secuestros. Estamos hablando del secuestro extorsivo, que es el que se busca económico. Y usted no secuestra a un pobre si está buscando plata, ¿no? Pero entonces uno se pone a pensar, bueno, y dentro de esos tipos penales tenemos a un militar que asesina de pronto a un campesino en el marco de las mal llamadas ejecuciones extrajudiciales, o ahorita el caso que pasó, creo que fue en Bogotá, de esta persona que estaba estudiando para Derecho y le ponen el taser muchas veces hasta que lo matan. Uno llega y dice, bueno, y esta persona no es más gravoso que a mí me mate un agente, a que en serio exista un secuestro, donde pues sabemos que en Colombia el bien jurídico más preciado es la vida, en unos terminamos la vida, en otro estamos restringiendo la libertad, y en uno no hay beneficios y en el otro sí hay beneficios. ¿Por qué? Pues porque ese es el problema de los contextos. Cuando se crean los tipos penales, se tienen que ver a quién se favorece o a quién no. Ahora, tiene otro agravante que es muy importante, que sería cuando se trafique con la persona secuestrada durante el tiempo de la privación de la libertad. Este agravante ahorita pues lo vamos a ver denotado de pronto con choques en lo que tiene que ver a los tipos penales de trata de personas. Circunstancias de atenuación. Pregunta para la clase. El agravante del numeral 3 me dice, si la privación de la libertad del secuestrado se prolonga por más de 15 días, ¡pum!, agravado. Artículo 131, atenuante. Si entre los 15 días siguientes al secuestro, o sea, antes de los 15 días, se dejara voluntariamente en libertad a la víctima, o sin que se hubiera obtenido alguno de los fines previstos en el secuestro extorsivo, la pena se disminuirá a la mitad. Entonces, bajo esos conceptos que dice que se agrava después de 15 días o se atenúa antes de 15, siempre habría dentro de este tipo penal un agravante, un atenuante.
Uno me dice que lo agrava si dura más de 15 días. Y este me dice, si entre los 15 días siguientes al secuestro, o sea, antes de los 15 para el agravante, se deja voluntariamente en libertad a la víctima sin que se hubiera obtenido alguno de los fines previstos en el secuestro extorsivo, la pena se disminuirá en tanto. Entonces, ¿siempre hay un agravante y un atenuante o no? Sí, profe, porque ahí mismo en el artículo lo dice. Si entre los 15 días siguientes al secuestro es el agravante y si se deja voluntariamente libre antes de los 15 días, atenuará el delito. Entonces, sí hay, siempre va a haber el agravante o el atenuante. Listo. Y yo tengo una pregunta. Si se deja en libertad antes de los 15 días, pero yo alcancé a cobrar la plata, ¿habría atenuante? No. No. Sí, o sea, en un primer momento podría parecer que entonces siempre habría atenuante y agravante, pero entonces acá deja. Primero, tiene que ser dejado voluntariamente en libertad. Si llega y lo rescata la policía entre los 15 días antes, pues se jodió, no hay atenuante. Y dos, si se pagó el rescate y se dejó libre antes de los 15 días, tampoco habría atenuante. Entonces, en la mayoría de los casos siempre va a tener atenuante o agravante, pero bajo estas excepciones, pues no existiría ninguno de los dos. Apoderamiento y desvío de aeronaves, naves o medios de transporte colectivos. El que mediante violencia, amenaza o maniobras engañosas se apodere de nave, aeronave o de cualquier otro medio de transporte colectivo, se altere su itinerario o ejerza control, incurrirá en prisión de tanto a tanto. ¿Por qué se creó este tipo penal? ¿Alguien sabe qué es el Fokker de Avianca? Por el secuestro que hicieron algunos guerrilleros del ELN a un vuelo comercial. Al Fokker de Avianca, sí. Luego de eso, pues se empezó a mirar que ya no había ni siquiera control sobre eso y a través de lo del Fokker de Avianca fue que este tipo penal se intensificó. Detención arbitraria. Bueno, acá sí tengo varias preguntas para que debatamos acá. Privación ilegal de la libertad. Primero, el servidor público que abusando de sus funciones prive a otro de su libertad incurrirá en prisión de 48 a 90 meses. Y yo tengo la primera pregunta. Un servidor público tiene un deber legal que es cuidarlo a usted y servirle al público. No eso que pasa acá en Colombia que uno llega donde un servidor y, ay, muchas gracias por lo que me está haciendo. No, uno no tiene que darle gracias a los servidores, es el trabajo de ellos. Es como que yo saque a una persona en libertad o haga bien mi trabajo y me diga muchas gracias. Muchas gracias porque mi trabajo es ser buen abogado. Entonces, partiendo de esa premisa, ¿por qué es posible que una persona que secuestra le metan esas penas tan altas de pronto, y entonces un servidor público 48 meses que preacuerdan 24 y sale libre, va a tener una pena entonces por una privación ilegal tan minúscula? O sea, primero que todo entre el contexto y abro el debate, ¿a ustedes les parece justo que una persona de estas bajo esa pena nunca va a tocar cárcel y por su condición de servidor público que tiene el deber de cuidarnos aparte, entonces tenga una pena menor a la de un civil que lo cometa? Profe, pero ahí no sería una excepción lo que es la justicia penal militar, que ahí sí dan algunas penas y son bastante grandes, aumentadas. Sí, pero recuerde que este tipo penal puede ser de pronto para un juez, porque también es servidor público, para el del IMPEC que no deja salir a tiempo a la persona, también Profe, eso podría ser quería enojado. No, pero o sea, haciendo como una parte, o sea, de que todos los, o sea, las penas impuestas para los servidores públicos, o sea, esa es como otro punto de vista desde la justicia penal militar, porque ahí yo he visto que a diferencia de otros servidores públicos que los juzga la justicia ordinaria, la normal, la de todo civil, o sea, le da penas menores que a los que tienen el fuero militar. Claro, habría que dos distinciones, servidores públicos que pueden llegar a tener fuero militar y servidores públicos que no. En este debate, o sea, no nos vayamos a la justicia penal militar porque puede ser que lo pase o no. Digo donde se haya quedado acá el funcionario. O sea, 48 Profe, meses, señor. ese delito no va, pues yo lo entiendo desde lo que uno conoce.
Cuando no se resuelva a tiempo, digamos una vez corpus, entonces se pasa por tiempo de Pero ese 1 es o el 2 horas. 177. Pero igual ahí allá el servidor público le mete privación ilegal de la libertad porque se pasa el tiempo. O sea, el juez contesta, digamos, para los funcionarios del INPE, el juez Ahí hay un contesta, prevaricato por omisión, pero no hay una privación ilegal. Porque la privación ilegal depende de si el habeas corpus se fallara a favor o en contra. A mí me dan un habeas corpus y no lo fallo dentro del tiempo. Y listo, me condenan, pero luego se descubre que no tenía razón la persona que me falló el habeas corpus, a quien estaba privando yo de la libertad de manera ilegal. no, en el ejemplo que yo le coloco es que falla a favor y notifican bueno. al INPE y el INPE por una u otro pues presenta un retraso porque esos habeas corpus vienen con acción inmediata. Por eso se notifican así sea a la hora de la noche, a la hora que llegue. Sí, claro. En ese sentido ahí no estaría la privación ilegal de la libertad. Pero mi pregunta es, o sea, también en eso que usted no menciona, pero o sea, ¿por qué yo voy y secuestro a una persona simple, o sea, un secuestro simple, y por qué yo tengo esa pena? Vamos a ver cuánto era lo que había. Miremoslo. O sea, yo voy y secuestro a una persona 192 meses, que ustedes casi 20 años. Y esta persona priva de manera ilegal a otro, que en últimas es la misma vaina, y entonces 48 meses que preacuerdan 24. O sea, yo digo, ¿no hay un abuso acá? ¿Cómo es posible que el servidor público que tiene una cantidad de deberes sea más laxa la norma que a la persona que no tiene deberes? ¿Acaso no es peor que lo realice quien tiene el deber legal de protección? O sea, esa persona que me tiene que garantizar a mí la libertad es la persona que a mí en ese momento me está privando. O sea, ¿ustedes consideran que el bien jurídico está ahí bien tasado? ¿O alguien piensa que sí está bien que los servidores, o sea, tengan 48 meses? Pues eso es lo que normalmente pasa acá en Colombia, ¿no, profesor? Como con los políticos. O sea, la mayoría de políticos que ya tienen demasiado poder, pues ellos no pagan cárcel dentro, pues una cárcel de verdad, sino que pagan es casa por cárcel, siempre van a tener como beneficios. Claro, y eso es Pero lo que nosotros tenemos que llevar a replantearnos en estas normas. O sea, ¿por qué? ¿Por qué si él es el que tiene los deberes legales, por qué va a terminar pagando menos que otra persona? Prolongación ilícita de la privación de la libertad. El servidor público que prolongue ilícitamente la privación de la libertad de una persona incurrirá en tanto a tanto. Y entonces uno, por ejemplo, le pregunta que las mismas incógnitas del caso anterior, ¿y cuál sería la diferencia entre uno y otro? ¿Cuál sería la diferencia entre este tipo penal y el anterior? Esperen, regálame un segundo. Ya, ahí. En que el uno lo priva de la libertad y en que el otro lo prolonga. O sea, que si por ejemplo estaba para salir al día, se lo postergó 1, 2, 3 meses, y en el otro es que lo priva de la libertad. Sí, exacto. Entonces, en uno tenemos una privación y en otro tenemos una prolongación. Detención arbitraria especial. El servidor público que sin incumplimiento de los requisitos legales reciba una persona para privarla de la libertad y mantenerla bajo medida de seguridad, incurrirá en prisión de tanto tanto. Y yo me pregunto, usted dice detención arbitraria especial, ¿qué es lo especial con los anteriores dos artículos? ¿Quién me puede decir entre ese? Es más fácil, entre ese y el 74. ¿Cuál es la diferencia entre el 74 y el 76? O sea, que lo hagan, por decirlo así, ilegalmente, profesor. Sí. O sea, ejemplo, un caso hipotético de que sea amigo de un comisario, algo así, de un comandante de una, de una estación, una subestación, a un CAI, algo así, y que porque yo soy amigo de esa persona, le digo que lo detenga, que lo tenga ya preso 2, 3 días,
sea, ya algo así como más ilegal, o sea, sin papeleo ni tanto, sino que solo lo retenga, ¿o no? Es que, ¿qué es lo que sucede acá? Yo lo que leo ahí dice lo siguiente. El servidor público que sin el cumplimiento de los requisitos legales recibe una persona para privarla de la libertad o mantenerla bajo medida de seguridad. Pero para mí eso es ilegal. O sea, si usted la recibe sin el total de los requisitos legales, eso es ilegal y me lleva al primer artículo. Lo que pasa es que acá como que especifica que tiene que ser bajo una medida de seguridad. Entonces lo lleva como un ámbito más específico de que si la persona no usaba la medida de seguridad en firme, lo dejo. Pero eso es lo mismo que lo ilegal. O sea, ¿para qué crean ese artículo si dentro del mismo 174 lo puedo sacar? Medida de seguridad que no esté legalmente impuesta, pues es una privación ilegal de la libertad. Desconocimiento de habeas corpus. El texto con las penas aumentadas. El juez no tramite o no decida dentro de los términos legales una petición de habeas corpus o por cualquier medio obstaculice su tramitación, incurrirá en prisión de 32 a 90 meses. Entonces, primero, yo tengo una pregunta acá que era lo que habíamos con Jane. Jane llegaba y decía, sí, que al tiempo no lo falle. Para mí, acá habría un problema porque el desconocimiento del término del habeas corpus, si se falla en contra, no habría antijuridicidad. Para mí no habría antijuridicidad en este tipo, aun cuando el tipo penal establezca que sí. ¿Por qué? Porque pues acá llega y dice que si desconoce el término legal de las 36 para fallarlo, pues entonces incurrirá en prisión. Pero venga, y si la habeas corpus, o sea, estaba tan mal que se iba a fallar en contra, pues ¿cuál es la antijuridicidad? No se está dejando a alguien privado de la libertad. Y recuerden que el bien jurídico arriba que se está protegiendo es la detención arbitraria. Si el habeas corpus no iba a ser fallado a favor, pues qué detención arbitraria es la que se está afectando en ese momento. Ahora, tiene que haberse presentado un habeas corpus para que puedan incurrir dentro del artículo 177. Pues ahí dice desconocimiento de habeas corpus. Por eso, entonces se debe haber interpuesto un habeas corpus o no. Pues sí, usted no puede desconocer lo que no existe. Tortura. Con el fin de obtener de ella, bueno, el que inflige a una persona dolores o sufrimientos graves, se quitó la palabra grave, físicos o psíquicos, con el fin de obtener de ella un tercero información o confesión, de castigarla por un acto por ella cometido o que se sospeche que ha cometido, de intimidarla o coaccionarla por cualquier razón o comporte algún tipo de discriminación, incurrirá en prisión de tanto a tanto. ¿Quién me dice por qué quitó la palabra grave? Porque es que no hay sufrimiento leve ni grave, en fin es sufrimiento, ¿no? Sería Sí, o como sea, algo muy, muy tonto decir que hay un entonces uno se sufrimiento pregunta así. chévere. Sí, o sea, ay, me gusta sufrir, quiero ir a sentir dolor físico y psíquico. O sea, no, eso era una babosa haberse puesto poner esa palabra ahí y nos lleva a lo subjetivo. Ay, yo lo torturé, pero lo torturé pasito. No, ¿cuál que lo torturó pasito? ¿Lo torturó o no lo torturó? ¿Cuál es la diferencia entre el delito de tratos crueles o inhumanos y la tortura? Profe, podría decir que, por ejemplo, es como en la forma que lo mantenga, o sea, tratos crueles, inhumanos, o sea, se podría decir en la forma en que se tenga durante el cautiverio o el secuestro, o sea, la vida que se le, o sea, el trato que se le dé allá, la vida que se le dé, la permanencia ahí, y pues en cambio la tortura sí ya es como algo más forzoso, donde se aplique más la fuerza, No, los para, mismos hechos, ya sea para conseguir algo. los mismos hechos se pueden cometer en tortura o en tratos crueles inhumanos. No está la diferencia del tipo penal en la cantidad de hechos. Yo puedo quemar a alguien con un cigarrillo y me puede llegar a dar tortura o me puede llegar a dar tratos crueles o inhumanos. ¿Cuál creen que sería la diferencia? El elemento, como ahorita Jane nos dijo, en este tipo penal es el tiempo. En este elemento, ¿cuál sería? El tipo de daño que le esté otorgando.
o que se le No. haga, ya sea en la tortura o... No, no es el daño. Exacto, Julián No, Pavón, daño no. el interés. ¿Qué es lo que busca obtener con esos tratos? La tortura busca información o confesión, castigarla por un acto que cometió o sospecha que ha cometido, o intimidarla o coaccionarla por cualquier razón que comporte algún tipo de discriminación. En cambio, los tratos crueles inhumanos no buscan ni información, ni confesión, ni castigar. Simplemente es un trato cruel e inhumano, que no importa cuál es el trato que se den, pero es que no busca nada, no tiene un interés, como lo dice Julián. Espérate, no toca Julián. Pero no solo el de información, Julián, o confesión, de castigarla por un acto, todos los que dice ahí. En la misma es pena y correrá quien cometa la conducta con fines distintos a los descritos en el inciso anterior. Entonces tendríamos que dejar acá los tratos crueles e inhumanos porque la verdad el tipo penal es contradictorio, porque dicen la misma pena incurrirá el que cometa la conducta con fines distintos a los descritos en el inciso anterior. Pues si es un fin distinto que ya no está acá, pues nos lleva a tratos crueles e inhumanos porque no está de manera objetivado. Y si no, si es un fin distinto, porque entonces la persona dice porque lo disfruto, pues ¿cómo yo llego a entender si es un trato cruel o inhumano o no? Ahora, último parágrafo para que entremos a debate. No se entenderá por tortura el dolor o los sufrimientos que se deriven únicamente de sanciones lícitas o que sean consecuencia normal o inherentes de ellas. Yo tengo una pregunta. ¿Qué cosa que cause dolor o sufrimiento puede derivar de una sanción lícita? Ahora recordemos las personas que fueron con tratos crueles o inhumanos, o torturados o asesinados. ¿Se acuerdan de una protesta que hubo ahorita en las cárceles y mataron como 15, 20 personas? O sea, ¿eso era lícito? ¿Podemos llegar a decir que la causa del dolor y esos sufrimientos era lícito? O sea, ¿alguien no encuentra que, por ejemplo, ese parágrafo no tiene algo de lógico? Porque me está diciendo a mí que el dolor o los sufrimientos que deriven únicamente de sanciones lícitas. O sea, ¿qué sanción lícita puede causar dolor o sufrimiento? Las sanciones buscan causar dolor o sufrimiento. La cárcel busca resocializar, pero busca causar dolor o sufrimiento. Pregunta para la clase. No. No, y Julián lo dice, sí, o sea, ustedes, y eso es lo que se busca con las personas de la UIS, es que analicemos las cosas y las llevemos así. Porque usted en algún momento alguien le va a decir, no, doctor, es que no se cometió tortura porque ese dolor o esos sufrimientos se derivan de sanciones lícitas. Y uno llega y dice, pero es que qué cosa lícito puede buscar dolor y sufrimiento. Eso sería volver a la tortura, sería volver a los tratos crueles e inhumanos. A usted nada, ni por obtener información le permiten a un funcionario ir a torturar a una persona para saber. Así la persona esté por morir, si usted no puede ir a torturar a esta persona para que le diga dónde se está muriendo. No digo que esté bien que no se haga, pero pues ahorita no tenemos eso y hay que seguir las leyes que nos guían. Circunstancias de agravación punitiva. Miramos acá, por ejemplo, esas torturas cuando se cometa en contra de servidores públicos. Y entonces yo vuelvo y me hago la pregunta acá de lo que había antes. Entonces, hay un especial cuidado en contra de las torturas para los servidores públicos y es una circunstancia de agravación. Y yo me digo, ¿y dónde están los más de 16.000 falsos positivos? O sea, y yo sí lo digo, o sea, miremos en el conflicto y hagamos un análisis. ¿Cuántos servidores públicos fue que murieron en el conflicto cuando se dio el tema de las guerrillas de los paramilitares del ejército y cuántos fueron los falsos positivos a manos del ejército, sin recargarme a una otra institución? Y yo no hablo de que esté bien lo del ejército, que esté mal lo de los otros, yo lo hablo es como civil. O sea, no, ¿y dónde estamos nosotros? O sea, cuidemos a los servidores públicos y yo que soy civil, que se supone me ven cuidar, a mí no me cuidan.
O sea, a mí no me meten penas más gravosas para que ellos no cometan eso. La protección siempre se da en contra de determinados agentes del Estado y los civiles. ¿Alguien piensa, por ejemplo, diferente a esto? ¿Le quiere que debatamos de pronto sobre el tema de, bueno, ¿y los civiles dónde se cuidan? Yo los digo porque acá, o sea, acá la mayoría de esta clase, de pronto, pues algunos eran funcionarios públicos y el mayor respeto, pero, o sea, yo tengo dentro mi concepción sí ya personal que en este país no hay nada más grande que el pueblo y que el pueblo es donde recae su soberanía y que es el pueblo lo que hay que cuidar. Y no digo que es que haya que matar determinadas personas o que estas personas sí o estas no. Lo que digo con esto es que si usted no cuida al pueblo, ¿usted qué va a cuidar? O sea, si el que está más desprotegido del pueblo y se cuidan más los funcionarios que el mismo pueblo, pues ¿dónde estamos si se supone que el deber de cuidado es de los funcionarios hacia el pueblo y no del pueblo hacia los funcionarios? Desplazamiento forzado. ¿Alguien me puede decir, una vez lea este artículo, si hay desplazamiento notarial o hay desplazamiento judicial? El que de manera arbitraria, mediante violencia, otros actos coactivos dirigidos en contra de un sector de la población, ocasione que uno o varios de sus miembros cambie el lugar de residencia, incurrirá en prisión de tanto a tanto. ¿Alguien ha oído el desplazamiento notarial o el desplazamiento judicial? No, señor. ¿Sí? ¿Qué han oído de eso? ¿O alguien cree que sí puede haber un desplazamiento por parte de una notaría, este desplazamiento forzado, un desplazamiento forzado por parte de un juez? Profe, sobre ti- Señor. O sea, cuando, por ejemplo, una persona reclama unos predios que dicen ser de él, pero ya hay otra comunidad, otras personas viviendo en ese, y por medio de una acción judicial o una orden judicial o una escritura en la notaría, le digan, no, que eso es de esta persona y por lo tanto tienen que desocupar porque ustedes están invadiendo. ¿Eso se podría entender así? Sí, o sea, acá yo sí lo digo y también por experiencia propia dentro de casos, acá la tierra la repartió el Agustín Codazzi como se le dio la gana. Y primero que todo, ellos ni pueden repartir ni tienen forma de entregar dominio a las personas. Pero conforme los mapas que acaban, eso repartieron como quiso. Segundo, acá un funcionario judicial en los pueblos, eso pasa, se venden. O sea, en Colombia es conocer la realidad y yo ponerme a decirle acá, ay, no, los funcionarios judiciales son lo mejor. No, hay unos muy buenos y hay unos muy malos. Y lo que hay que entender es que no podemos hablar de un país europeo donde llegue y se diga, ay, no, es que un funcionario judicial cometió determinado delito. Allá eso es un escándalo. Acá en Colombia no, acá normalizamos todo. Y eso sí pasa muy seguido. Las notarías entregaban otros títulos, se montaban títulos, los jueces por medio de procesos de prescripción adquisitiva de dominio, pues entregaban predios a uno que ya los tenía otra persona, el incoder, o sea, acá hubo un tráfico de predios y por eso es que, como ustedes se han dado cuenta en las cifras, creo que el 90% de la tierra la tiene el 1% de Colombia, el 1% de la población de Colombia, o sea, eso es algo irreal que solo pudo pasar a través de muchos factores y de muchas personas que pues apoyaron eso. Circunstancias de agravación punitiva, miren, acá sí tenemos una circunstancia buena. Cuando el agente tuviera la condición de servidor público. Claro, si lo comete un servidor público mucho más grave, no es que era el que tiene el poder de repartir la tierra. Y acá sí, o sea, esto sí tiene coherencia. Claro que el servidor público tiene que responder después, no es que los civiles no son los que entregan tierra en este país, son los servidores. Constreñimiento ilegal. El que fuera de los casos especialmente previstos como delitos, constriña a otro a hacer, tolerar o omitir alguna cosa, incurrirá en prisión de tanto. Constreñimiento ilegal por miembros de grupos delictivos organizados y grupos armados organizados. Los miembros testaferro colaboradores de grupos delictivos organizados y grupos armados organizados que mediante constreñimiento impidan o obstaculicen el avance de los programas
de desarrollo con enfoque territorial establecido en el acuerdo final para la terminación del conflicto y la construcción de paz estable y duradera, pues tendrá una pena de tanto. Ese artículo fue añadido ¿por qué? Ese artículo fue añadido en el 2018 y como lo vemos es 182A. Si es A, es añadido. Entonces, pues hay B, hay C, ¿no? Quiere decir que los que tienen ya ese mismo número 182 y les agregan literales, pues quiere decir que se añadieron con posterioridad a la expedición del código. ¿Qué creen que fue el evento en Colombia que añadió ese artículo? ¿Por las disidencias? No. ¿Cuál fue el evento de 2018 que añadió ese artículo? ¿Qué pasó con la FARC hace 2 años? Que le dieron curul para la presidencia, cargos políticos. Entonces el acuerdo de paz. Eso fue lo que crea este artículo. Y si ustedes lo miran es para eso, para el constreñimiento de esas organizaciones y que no se volviera a reagrupar el mismo. Entonces, como yo les digo, recuerden que todos esos artículos tienen un contexto, que era el trabajo que le había puesto con el bien jurídico del femicidio. Pues pasa eso, que era el tema de la paz que se está buscando en ese momento con FARC, y pues se crea un artículo para proteger ese bien jurídico, que era la construcción de la paz estable y duradera, que es el bien jurídico, y así se busca proteger. Eso era lo que había que hacer de pronto con el trabajo. Pues cuál es el contexto de las mujeres, desde cuándo vienen así criminalizadas, desde cuándo pues vienen así explotadas, desde cuándo vienen victimizadas, y pues eso nos lleva a cuáles son los bienes jurídicos que establece y por qué esos. Constreñimiento para delinquir, el que constreña a otro a cometer una conducta punible, siempre que ésta no constituya delito sancionado con pena mayor. Entonces, este artículo siempre se va a subsumir a los que tengan pena mayor. Y es una babosada porque, pues, un artículo de 16 meses a 54, lo que nos lleva es a que todo delito sería, pues, con pena mayor a esto. Miren, este debate va a ser muy bueno y yo creo que terminamos acá con esto. Y abramos debate para las personas que quieren puntos de pronto por eso. Viene lo siguiente. 187. Inseminación artificial o transferencia de óvulo fecundado no consentidas. Quien insemine artificialmente o transfiera óvulo fecundado a una mujer sin su consentimiento incurrirá en prisión de tanto a tanto. ¿Se acuerdan que había un tipo penal para la mujer que abortaba siendo inseminada artificialmente o por transferencia de óvulo? ¿Se acuerdan de eso? Sí. Sí. Entonces, pregunta para la clase. Pregunta entonces, ¿la mujer que le sucede esto es una víctima, sí o no? Yo creería que sí, porque no tiene, o sea, ella no da el consentimiento de que se insemine el óvulo. Total, Lina, sí, es una víctima. ¿Quién más? José Yair. Bueno. Sí, porque como dice Lina, ella Lina, no dio nunca el consentimiento. Como sí, dice Lina, ella nunca dio el consentimiento y algo le pudieron haber hecho para, pues, poder inseminarla o algo así. ella es el Sí, para sujeto pasivo. Ahora, entonces, como la primera pregunta ustedes me respondieron sí, entonces, ¿las víctimas tienen derecho a la reparación integral, sí o no? Debería. No, debería no, pues hablemos lo tópico, porque estamos haciendo un análisis de derecho. ¿Sí o no? ¿Las víctimas tienen derecho a reparación integral o no? Que no se den en la práctica, otra cosa, pero ¿tienen el derecho? Sí, sí. Sí, por la parte que haría ya Entonces, tienen el derecho. No sé si ustedes han visto la reparación integral, pero la reparación tiene una máxima, volver las cosas al estado anterior. ¿Conocen esa máxima? O sea, si por ejemplo a mí me lesionan y duro 8 días sin trabajo, a mí me tienen que ganar los pagos de esos 8 días, devolverme como si el hecho nunca hubiera sucedido. Esa es la máxima. Usted tiene que hacer que la persona esté en el mismo estado de cuando le sucedió eso.
¿Conocen esa máxima? Sí. ¿Sí? Entonces tenemos claro lo siguiente y ahora sí viene el análisis que debemos hacer. Primero, la mujer es víctima. Segundo, tiene derecho a la reparación integral. Y concluimos que la reparación integral es volver todo al estado anterior al que estaba. Y yo me digo entonces, ¿por qué hay un tipo penal por abortar a los 8 días después o por abortar antes dentro del tiempo que no se le da si ella se le debía garantizar ese derecho a volver al estado anterior? La ley me cohíbe a mí y me dice dentro de este lapso usted puede abortar, pero yo no aborto dentro de ese lapso, aborto después, 7, 8 meses. Es más, aborto al día 7, que me da un atenuante del tipo penal y me convierte en un tipo penal más leve. Pero yo me digo, yo no tenía derecho a una reparación integral a que ese feto que fue causa de un delito y es la consecuencia de ese delito del cual yo soy víctima, yo no tengo la posibilidad de restaurar mi cuerpo al estado anterior en el que estábamos. Sí, Julián me dice tendría que abortar, pero es que la ley le da a usted un tiempo para abortar. Y entonces a mí llega y me dice, y es que ¿qué otra ley me dice a mí que para que a mí me repara integralmente tengo un tiempo? A mí me tienen que reparar integralmente en cualquier tiempo. Desde que la acción no esté prescrita, a mí me tienen que reparar. Entonces, ¿por qué supeditar a volver el cuerpo de ella al estado anterior a un determinado lapso? ¿Sí entienden sí me hago entender, perdón, de lo que les estoy exponiendo? Más o menos. No. ¿Qué no entiendes, Andrea? Perdón, que no me hago entender, Andrea. Pues yo diría que si, digamos, se pusiera el caso de que ella tuvo el bebé y de igual lo matara después de los 8 días, pues ahí ya se ve que el feto, ya, bueno, el bebé, porque ya nació, ya es como tal una persona. Entonces ahí de todas formas ella estaría cometiendo un delito. Pero de lo de mientras ella esté embarazada, sí, no sé, porque pues se dice que para abortar tiene que ser por violación, por que venga el feto mal formado y no me acuerdo cuál es la otra. Y pues esta no está, creo que no está Por entre peligro de la las... madre. Pero esta inseminación es el no consentimiento y nos lleva al mismo análisis de la violación. Ella queda embarazada por falta de consentimiento y es el mismo análisis dentro de esa causal. También podría llegar a serlo. Entonces, el debate acá que hay que plantear es el siguiente. Primero, yo tengo toda la garantía de que ella debe estar volviendo a su estado anterior. Y en ese estado anterior, pues el bebé no existe, es el producto del ilícito. O el feto, o si ya nació, pues es el producto del ilícito. Y en un primer momento llegaríamos y podríamos llegar a decir, no, pues ella puede matarlo cuando quiera. El problema es que debemos recordar lo siguiente. Ella podría hacerlo siempre y cuando eso no fuera otro sujeto de derechos. Porque ella no puede afectar sujetos de otro derecho, sino hasta donde la norma se lo permita. Y la norma le da un plazo para abortar. Entonces, si bien en un primer momento podríamos llegar a decir, no, pues ella podría abortar al mes 6, que no se lo permite la norma, pero podría abortar porque ese es el producto del ilícito y así ella restaura y en aras de su reparación integral vuelve al estado original en el que estaba antes de la inseminación y con eso pues habría una reparación. Pero el problema es que la ley ya no permite eso porque entonces vendría en un choque de derechos con el feto, con el futuro naciturus o con el bebé que ya nace con posterioridad y está dentro de esos 8 días que pues establece como tal la norma. ¿Sí me hago entender ahí? Profe, cuando usted dice la reparación integral, o sea, usted solamente se refiere al físico y los pensamientos de esa persona. No, total. O sea, ¿qué es lo que sucede? Yo solo toco un aspecto de la reparación integral porque recordemos que eso tiene muchos ámbitos. Entonces, daños patrimoniales y daños morales. Patrimonial, emergente, daño emergente, lucro cesante. Morales, daño a la salud, daño moral, pérdida de la oportunidad, bueno, y un sinnúmero de daños que podríamos encontrar dentro de morales. Lo que yo digo es que la máxima de esa reparación integral es que todos esos daños que se cuantifican en perjuicios
deben ser reparados y ella debe ser vuelta al estado inicial. Ese estado inicial, claro, el tema psicológico, el tema físico, el tema moral, tema hasta espiritual, podemos llegar a meter ahí si ella era de determinada religión, nos llevan a eso. Pero acá en específico es que tenemos algo. El delito le da a ella una consecuencia física y es su embarazo. Y antes del embarazo, para volverla a su estado natural, pues ella no estaba embarazada. El delito la hace estar embarazada. Por lo tanto, como máxima de la reparación integral es volver las cosas a su estado anterior. Y el estado anterior es no embarazo. No, como les digo, Julián, desde este caso también se podría abortar, porque es que recuerden que el bien jurídico que se está protegiendo en el caso de la violación es el que la persona queda embarazada sin consentimiento. No es que entonces solo es violación, no, embarazo sin consentimiento. Ese embarazo sin consentimiento lo podemos encontrar dentro de esta causal también, que es inseminación artificial o transferencia o uno fecundado no consentido. Eso también es una causal que se puede llegar a dar aborto y estaría contemplada dentro de los meses que tienen para hacerlo. Pero lo que estoy diciendo es que acá estaríamos entre un debate de, bueno, si puede haber una reparación integral donde pues a ella se le restaure o se le permita en cualquier momento volver al estado no embarazo, o si tienen que privilegiarse los derechos del que está por nacer porque ella no abortó en el plazo que le da la ley. Entonces, como lo que les digo, acá planteamos un debate. ¿Cuál es el debate? El derecho que tiene ella a ser reparada integralmente a volver a ese estado y el derecho que tiene el feto a nacer. Entonces, ahí viene el debate. ¿Cuál prima sobre cuál? El de ella, profesor, porque en sí el feto tiene sus derechos empiezan desde el momento en que sale del vientre de la madre, ¿no? Entonces, la ley dice eso. La ley dice lo tengo que primar a ella, pero la primo hasta determinados meses. Aborte de tal a tal fecha. Si no aborta, ahora los derechos del feto están por encima de los suyos y ya no puede repararse de esa forma. ¿Qué opinan, por ejemplo, de esa solución que da la Corte? Pues a mí me parece bien. Sí, o sea, en últimas es salomónica porque le dice a ella, sí, le vamos a permitir abortar, pero usted tiene un tiempo. El problema ahí viene a lo que decía José Yair y el tema psicológico. O sea, me dan a mí el tiempo estipulado para abortar, pero venga, a mí me embarazan igual no fecundado, pero yo todavía tengo que decidir matar a alguien. O sea, no es fácil y por más de que sea un feto para una mujer ir a decir voy a abortar, porque es que también tiene una carga psicológica que tenemos que llegar a establecer. Bueno, y en el tiempo que da la Corte para abortar, ella puede vencer ese ámbito psicológico, porque no es simplemente aborto y vuelvo a mi estado anterior, ella queda afectada. ¿Qué dices, Andrea? Exacto, que lo que pasa es que a pesar de que uno haga lo que haga psicológicamente siempre va a quedar afectado, ya hayan pasado años o poco tiempo, haga lo que haga, la parte psicológica siempre va a quedar con algo ahí. Claro, y entonces yo me planteo eso, y si lo hace al cuarto, quinto, sexto mes y aborta, porque ya no soportaba más la idea, y ella duró 6 meses en poder llegar a establecer aborto o no aborto, porque es que usted no puede exigirle a una persona que la violen que decía en 3 meses si mata a alguien o no. O sea, ¿quién es la Corte para llegar a decirle a una mujer que fue violada y tiene ahorita que sopesar entre tener en su vientre producto de la violación y aparte de eso tener que arrebatarle la vida a alguien que no tiene la culpa o el feto que no tiene la culpa? Pues eso es un debate psicológico interno de cada persona y cómo llega la Corte a decirle en tanto lo tiene que resolver. No, uno lo resuelve en el tiempo particular que uno va a resolverlo. Es que esto abarca muchas cosas, por eso, porque digamos, es que es complicado que digamos la afectada a los 6 meses decida abortar y la persona que va a hacer el procedimiento, digamos los médicos, al ver que ya el niño está formado y todo esto, les toca por obligación porque pues son médicos. Entonces esto abarca muchas cosas, tanto a la muchacha que fue afectada y también puede ser al médico, al que hace el procedimiento. Pero eso es muy diferente hacer abortar a alguien que de pronto no tiene todavía forma, un bebé que todavía no tiene forma, a un bebé que ya está avanzado y bastante formado.
Pero esto es lo Profe, importante. otra pregunta. ¿Esto no Señor. la evocaría, por ejemplo, si decide abortar después del tiempo determinado por legalmente un instituto, ejemplo, Profamilia o algún otro, algún instituto clínico, algo así, diga que no, esto no llevaría a la persona a buscar lugares ilegales, por decirlo así, no aptos para realizar aborto? Sí, claro. Y es que esos debates que nosotros planteamos acá, es los debates que yo llego y les digo que siempre se ha buscado cuando se forman en la UIS. Es que a mí no me sirve venir a ustedes a decirles, venga, es que la inseminación artificial dice esto, apréndaselo y le hago usted un parcial donde les digo cuál es la pena de la inseminación artificial o transferencia de óvulo. Yo por eso a ustedes no les digo pena. Si ustedes quieren saber cuál es la pena, vayan al código y leanla. Ahí la dice y dice cuáles son los números. Y eso es muy simple de saber. El debate acá radica en todas esas posturas. Hay una postura de José Yair, hay una postura de Andrea, hay una postura mía, hay una postura de ustedes. Venga, y el médico que tiene que realizar eso y no lo quiere realizar a los 6 meses, venga, y entonces si no se la realizan, ella para dónde se va, y si lo hace ahí dentro de los meses, ¿qué son? ¿Cuál es el problema jurídico que tenemos ahí? ¿Cómo resolvemos eso? Entonces, eso es lo más importante. Recuerde, Julián, que las menores de edad tienen pues esa capacidad un poco restringida porque debe ser en cabeza de los padres. Muchachos, ya nos pasamos a las 11:03, creo que ahorita tienen otra clase, ¿no? Sí, profe, ya estamos en la otra. Qué pena. Ah, bueno, listo, muchachos. Dejamos así por hoy y entonces se comunican conmigo los que estén el jueves. Qué pena por haberme pasado, pero alcanzamos a tocar hoy hasta donde teníamos y nos vemos entonces la otra semana. ¿Listo, muchachos? Profe, Señora. ¿A qué horas? pregunta Señora. es que usted dijo que para lo del jueves le escribíamos por allá a las 8 o 9 de la mañana, pero yo a esa hora estoy trabajando ¿A qué hora sales? a las 12. Ah, bueno, escríbeme entonces a las 12, ¿listo? ¿Y el resto? ¿O todos a la De misma 9 hora? a 12, de 9 a 12. Ok. De trabajar salgo a las 4. Si tú tienes ya eso, pues entonces me escribes sobre las 4, ¿listo? Listo, perfecto. Ay, profe, ¿le puedo hacer una pregunta por WhatsApp? Señora. Sí, claro, pregúntame por WhatsApp. Listo, gracias. Bueno, que estén bien. Hasta Listo, luego. Que profe, tengan buen gracias. día. Profe, que esté muy bien. Muchas Hasta gracias. luego, gracias. Chao, profe. Chao a todos.